está cargando y se supone que ya se está emitiendo. Cuenta atrás, 5 minutos, empezamos. Bien, te voy a compartir. Ya. Ay, yo también, primera vez que estoy haciendo esto, entonces también no sé mucho cómo pegar el enlace. Ya me quedé desfasada también yo en la tecnología. Sí, bueno, hay diferentes cosas que vamos a ir aprendiendo en esto, ¿no? Sí, El tema de la tecnología nos va dejando de lado bastante. ya 3 está. minutos. Ok, vamos a ir esperando que la gente se vaya reuniendo por ahí. Este. Pum, 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 pum. Esto le va a doler. 2 minutos, vamos esperando que la gente se vaya juntando. Vamos, empezamos en 1 minuto. Buenas noches con todos.
Listo. Ok, empezamos. Bueno, voy a hacer la presentación primero. Buenas noches con cada uno de ustedes. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hoy es un día para mí especial. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de un tema que es diferente para lo habitual que es la fisioterapia, ¿no? Estamos acostumbrados quizás a hablar de personas, neurorehabilitación, rehabilitación del dolor, etcétera, etcétera, pero en este caso vamos a hablar de un tema muy especial. Es sobre la fisioterapia en animales de compañía. Por un lado, eso me genera mucha alegría. Y por el otro lado es la invitada que tenemos hoy, ¿no? La invitada que tenemos hoy es una chica que, para mi gusto, hace un tiempo conversaba con otro invitado sobre ella. Para mi gusto tiene unas cualidades muy especiales. Unas cualidades que quizás cuando la conocí, cuando yo era estudiante, hacían pensar de que se podía desenvolver en cualquier ámbito de la carrera. Pero también yo intentaba que pudiera seguir, ¿no?, un camino o un rumbo un rumbo muy relacionado a lo que hacía en ese tiempo, que es la fisioterapia pediátrica, ¿no? Entonces vamos a presentar, ¿no?, a nuestra invitada del día de hoy. Ella se llama Marjorie, ¿no?, y es quien nos va a comentar un poquito sobre la fisioterapia en animales de compañía, ¿no? Bienvenida, Marjorie, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, licenciado. ¿Qué, qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué es de tu vida? ¿Qué has estado haciendo en estos días? Por ejemplo, ¿qué tal el día de hoy? ¿Cómo has estado? Bueno, todo bien, trabajando en la mañana, en la tarde, ya casi por como a las 4 o 5, ya regresando a casa, porque como trabajo de manera particular a domicilio, a veces es un poco peligroso, a veces estar por las noches trabajando, entonces, y Eso como es. trabajo en Cono Norte. Bueno, eso es cierto, ¿no? Un poco lo que has mencionado. Bien, un poco para empezar la dinámica del día de hoy, como se lo explico a todos los invitados, lo que hacemos es presentar a todos, o bueno, que cada invitado se presente como si fuera un caso clínico, ¿no? Entonces, todo caso clínico empezamos aperturando la historia, ¿no?, rebuscando en los antecedentes para ir conociendo. El objetivo del programa es conocer a la persona que está detrás del fisioterapeuta o de la fisioterapeuta, ¿no? Y después ya nos vamos metiendo más en el campo de la carrera, ¿no? En este caso, pues vendría como todo caso clínico que se apertura, ¿cuál es tu nombre y tu apellido? Bueno, mi nombre es Marjorie Ortega. Soy egresada de la Universidad Villarreal, igual que usted. Sí. Eh, la vida me llevó por rumbos distintos, un poquito distintos nada más, ¿no? Y terminé en esta área, que es netamente el área que me gusta. Fisioterapia veterinaria para mí ha sido el complemento perfecto para poder terminar de enamorarme al 100% de mi carrera, ¿no? Claro, eso es importante, encontrar la motivación para terminar de enamorarse de la carrera y decir, esto es lo mío, ¿no? De esto es lo que Sí. voy a vivir y me apasiona, ¿no? Muy bien, entonces, Marjorie, o Majo, como te suele decir, a ver, cuéntanos, ¿dónde naciste? Yo nací acá en Lima. En Ya, Lima, toda mi vida he estado acá. ok. Mi familia, tengo familia que es de Arequipa, que es uno de los lugares que más me encanta viajar, las pocas veces que viajo. Regreso a Arequipa cada vez que puedo. Y, pero básicamente me he criado acá. O sea,
no tengo ningún tipo de costumbre arraigada de familia, ¿no? Es como que mi familia es netamente de acá de Lima y ya, Lima 100%. Perfecto. ¿En qué distrito o barrio creciste? Yo he crecido en Comas. Ok. Toda mi vida he crecido en Comas, entonces, y en distintas zonas de Comas, Ah, ok. Has estado en diferentes zonas sí, de Comas. por varias partes de Comas. ¿En qué colegio? ¿Un solo colegio o también has estado Eh, saltando de eh, colegios? no, primaria hice un colegio, San Ignacio, que no sé si seguirá existiendo, y secundaria hice un colegio que es un colegio adventista, que es también en Caraballo. Ok. Como en ese tiempo vivía al límite de Comas con Caraballo, ahí hice mi secundaria. Ok. Ahora, ¿a qué se dedican tus papás? Esto por el tema de que muchas veces se dice que seguimos una corriente, ¿no? De padres Mm. profesionales de la salud, nosotros también profesionales de la salud, papás abogados, hijos abogados, médicos médicos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, un poco lo que queremos dar a conocer es que en algunos casos puede hacer que se dé, en otros casos no, para poder fomentar a chicos que tengan la curiosidad por la carrera para que digan, mira, ¿no? O sea, podemos venir de diferentes características familiares, de diferentes lugares, de diferentes zonas Ujú. del Perú, distritos de Lima, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, un poco por eso comentar a qué se dedican tus papás. Claro. Mi mamá es docente, es profesora, y mi papá era contador. Así que no fuimos por ningún. Mi mamá al área de letras, mi papá al área de números, y bueno, no me fui por ninguna de las dos áreas. Ok. Ahora, 5 palabras que tú creas que te puedan describir. Mm, 5 palabras que me puedan describir. Supongo que una sería ser creativa, creatividad, em, ser empática. Siento que eso es como que base, algo muy básico para poder desarrollarme en esta área. Em, un poco también resiliencia, sí. Em, humildad, humildad yo también creo que me considero una palabra humilde y perseverante. Ok. Esas serían las 5 palabras. Sí, en muchas coincido contigo. O sea, bueno, un poco para que sepan, yo fui profesor de Majo en algún tiempo, en algún curso, en tiempos muy breves. Y sí, precisamente por eso, o sea, yo la quería jalar hacia niños porque tienes un carisma muy peculiar, ¿no? Y ese carisma a mí, bueno, como yo trabajaba en ese tiempo mucho con niños con autismo, ¿no? Tenías un ángel, ¿no? Es lo que yo decía, que hacía que se calmaran contigo tranquilitos, con todo el mundo pataleaba, menos contigo, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Lo que llamaba mucho la atención en ti. Muy bien, pasamos a la segunda parte, ya conocimos un poco tus antecedentes y ahora pasamos, bueno, básicamente ya contaste de que eres egresada de la Vía Real, al igual que yo, Mm, ¿no? Y el punto es, ¿por qué elegiste la carrera? O sea, ¿por qué fisioterapia? Viendo tantas opciones, mm. ¿por qué fisioterapia? Claro, bueno, es un poco nostálgico recordar esto, porque cuando yo inicié la carrera, la típica pregunta que te hacen el primer día es, ¿por qué elegiste fisioterapia? ¿No? Ujú. Cuando te presentan, di tu nombre y por qué elegiste la carrera. Lo, lo, este, mm, lo gracioso para mí fue que en su momento fisioterapia no era de mis primeras opciones. Ok. Yo quería estudiar medicina veterinaria. ¿No? Entonces, pero mi segunda opción era fisioterapia. Ahora, ¿por qué? En ese tiempo yo no era muy consciente de lo que abarcaba lo que era fisioterapia y mi único nexo o mi única cercanía, por así decirlo, era que yo tenía, bueno, tengo 2 primos que tienen síndrome de Down. Entonces, lo único que yo sabía sobre fisioterapia era lo que estaba relacionado a niños en ese momento. Entonces, me llamó la atención por ese lado. ¿No? Ya cuando me estrellé contra la pared de no ingresó a medicina veterinaria, venía el examen ahí nomás de Villarreal. ¿A dónde Entonces, postulaste, perdón?
San Marcos. Ah, ok. Es que mi únicas opciones eran universidades nacionales. Y la única que tenía veterinaria era San Marcos, así que era mi única opción, ¿no? En su momento. Entonces, cuando pasó, ¿no? Entonces, ahí nada más San Marcos y Villarreal tienen exámenes muy cercanos. Bueno, no sé si hasta ahora, pero tenían exámenes muy cercanos. Sí. Entonces, se dio la oportunidad, no había veterinaria, entonces dije, vamos a mi segunda opción, que era terapia física, y así es como yo llego a terapia física, ¿no? Y ingresé. Ok. Pero más o menos ya tenías cierta noción de lo que trataba la carrera. O sea, Claro, hablabas de niños, mm, por ejemplo, ¿no? claro, yo pensaba en ese momento que fisioterapia, o sea, no se me pasaba por la cabeza que fisioterapia, que lo normal o lo más común es relacionarlo con lesiones traumatológicas, ¿no? Por decir un esguince de tobillo y vas y haces terapia, ¿no? Yo más me decían terapia y yo pensaba solamente en niños, ¿no? Entonces, esa era la visión que yo tenía sobre la carrera al momento de postular. Ok. Bueno, la siguiente pregunta era, ¿dónde estudiaste el pregrado? Ya lo respondiste, que era de la Villarreal, ¿no? Y aquí viene la siguiente pregunta un poco que tú mencionabas, ¿no? ¿En qué momento dijiste, pensaste, esto es lo mío, ¿no? De esto voy a Mm, vivir. En realidad fue bastante, o sea, nunca pensé que iba a terminar en esta área, a pesar que era el área que más me gustaba. Pasa que cuando yo entro a la universidad, como profesor de introducción a la terapia física, me enseñó Aarón, Aaron, justo con él ¿no? hablábamos de ti. Entonces, ajá. Entonces, Aarón, hace una clase en la que habla sobre distintas especialidades. Y ahí es donde él presenta la fisioterapia veterinaria como una de las especialidades. Y yo dije, ¿qué? Yo dije, no puede ser. O sea, no pensé. Yo ya había abandonado mi idea de que en algún momento podría irme a estudiar veterinaria. Y yo dije, no, ya me quedo acá, ¿no? Y cuando presenta esta clase, entonces, yo, bueno, fue como que el primer chispazo, ¿no? Y dije, bueno, existe, pero es algo muy lejano aún para mí, ¿no? Y cuando es que ya más o menos como que empiezo a darme cuenta que puede ser una realidad, es cuando creo que fue en el 2017, un año antes de hacer el internado, la universidad trae a una licenciada de Costa Rica, a la licenciada Viviana, si es que no me equivoco, este, y ella hace el primer, bueno, yo creo que para ese momento era el segundo taller de fisioterapia veterinaria acá en Perú. La primera vez lo hizo en UPC Sí. y la segunda vez lo hizo en Villarreal. Entonces, cuando lanza este taller, yo dije, voy a meterme porque siempre me llamó la atención y quiero ver cómo es. Cuando entré al taller, me di cuenta que era también igual algo que me llamaba la atención, me gustaba mucho, pero aún en ese momento yo seguía pensando que era como que, bueno, si en algún momento alguien lo necesita para ayudar como ayuda, no para hacer el servicio, sino para ayudar a alguien en algún momento, ¿no? Y ya es cuando egreso de la universidad que un doctor, un médico veterinario, me dio la oportunidad de trabajar ad honorem, pero trabajar de todas maneras, viendo estos casos. Entonces, y ahí es donde me termino de convencer de que esa era el área en la que me gustaba. Ok, o sea, pero recién cuando egresas te terminas de convencer de que es lo tuyo. Me termino de convencer porque básicamente yo decía, no hay chamba, no hay chamba para eso. Yo decía, ¿dónde voy a conseguir pacientes? ¿Quién me va a derivar pacientes? ¿Quién me conoce para comenzar? ¿No? Claro. Entonces, que es algo con lo que todas las carreras, cuando terminas de estudiar, pues te enfrentas a la realidad de que nada, el trabajo no te va a caer del cielo, ¿no? Pero haber estudiado algo, ¿no? Como es fisioterapia humana, para después dejarlo e irte por fisioterapia veterinaria cuando no es algo seguro, era un salto bastante grande, al menos para mí, en mi cabeza, como yo lo veía, era así, ¿no?
Ok, y eso es algo interesante porque, o sea, bueno, más allá de lo que tú hiciste, muchas veces cuando terminamos el internado, o sea, el Ujú, último año de estudios, muchos tienen ese temor, ¿no? Bueno, yo a veces le llamo el síndrome del preinterno y postinterno, ¿no? ujú. El preinterno que tiene miedo a todo, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? ¿No? ¿Cómo voy a movilizar mis pacientes? Y el postinterno que algunos creen que ya saben todo y otros que todavía siguen teniendo cierto temor. Y ante eso es chocar con una realidad, ¿no? Ujú, Que es, y ahora ya tengo que trabajar, ¿no? ¿Y de dónde me va a salir esos pacientes? ¿Cómo voy a lograr quizás no ese reconocimiento, pero en parte sí buscamos que se nos reconozca para poder tener mayor acceso a otras cosas, ¿no? Y un poco lo que tú ujú. mencionas, o sea, es salir del esquema, porque es salir del esquema clásico que manejamos aquí en el país, ¿no? Para buscar una oportunidad que quién sabe si funciona o no, ¿no? Entonces, por eso es que cuando tú empiezas, pues mucha gente estuvo así a la expectativa, o sea, los que ya te conocíamos, a ver qué tal va, ¿no? O sea, si es su sueño, si le va, o sea, bastante bien que lo aproveche, ¿no? Ahora, ¿dónde hiciste el internado? Ah, voy a decir muy gratamente que soy la primera promoción del internet de la sede de Stabilizer, que es la Ah, sede ok, de Aarón. de Aarón, Ajá. ya. Abrimos esa sede porque no existía, pues, ¿no? Agradezco mucho, le agradezco mucho a Aarón, porque dentro de todo, también él confió en nosotros, que estábamos aperturando su sede para hacer como que, como que los primeros, y de eso dependía que los siguientes años también su sede siga siendo internado, ¿no? Entonces, sí, fuimos tres, cuatro creo que los que estuvimos en esa sede, pero ese internado era un internado raro, ¿no? Porque no era un internado que estuvieras todo el año ahí, sino que todos los meses hicimos una especialidad distinta. Ok, bueno, fueron rotando, ¿no? En Ujú, diferentes sedes, por así decirlo. Ok, qué ujú. interesante. Ahora, dentro de la formación de pregrado, ¿alguna anécdota que recuerdes de algún curso que te pareció? O sea, aquí un poco es para ver, todos hemos tenido un curso que nos pareció muy difícil o muy desafiante, o otros que nos fueron mucho más sencillos, ¿no? Y eso es para que entiendan todos que todos hemos pasado por lo mismo, hemos sufrido en algún momento, la vida no es sencilla, que tampoco hay que rendirse, que nos han hecho llorar quizás en alguna ocasión, ha pasado, y es por eso, ¿no? O sea, bajo tu experiencia, ¿qué curso o qué anécdota te pareció la más fuerte por superar, ¿no? O la Mm, más graciosa por ahí que tampoco falta, ¿no? claro, a ver, yo tengo varias anécdotas de la universidad, pero creo que no son como que muy típicas en el sentido de que no están necesariamente relacionadas a los cursos que ya eran específicos de fisioterapia. ¿A qué voy? Por ejemplo, para mí el curso que siempre se me va a quedar grabado en la cabeza y en el corazón, porque fue un curso que, pucha, le di porque me gustó mucho, fue el curso del doctor Urcia. ¿Fisiología o cuál? Exacto, sí, fisiología. El doctor Urcia tiene una metodología para enseñar que yo no sé, de verdad, yo no sé por qué de repente no le dan otros cursos también. Claro, cursos como que generales, ¿no? Que son estos que no están tan específicos como metodología, como métodos o como los cursos de la licenciada Lita, ¿no? Que son más específicos de la carrera. Pero con él, hasta sus exámenes eran para mí trascendentales, porque sus exámenes eran, no eran de cosas de memorizar, sino eran cosas de analizar, ¿no? Con él, por ejemplo, después también, con usted tengo una anécdota. Ah, ¿en serio? A ver, no sé, ¿qué pasó? Sí, fue cuando íbamos eso es Pueblo Libre, Santa Beatriz, ay, no me acuerdo qué era, qué distrito era, Con lo libre que puede ser. teníamos que ir, sí, creo que sí, y justo lo que decía, o sea, teníamos que trabajar con niños, pero fue creo que de las primeras veces que yo trabajaba, entre comillas, como que sola con un niño, fue con un niño con autismo. ¿Y qué pasó? Que, bueno,
no todos los niños con autismo se les aborda de la misma manera, ¿no? Entonces, creo que en ese momento yo trataba de llamarle la atención por su nombre, ¿no? Llamándolo por su nombre. No me hacía caso, pero habrá sido tanta mi insistencia en su momento que me agarró de los hombros y me metió un cabezazo. Ah, ya me acordé. Me metió un cabezazo y yo me quedé, bueno, entonces tengo que buscar otra manera, ¿no? Y sí me acuerdo porque sí, usted estaba un poquito más allá y sí lo vi reírse. Y yo dije, no, qué vergüenza, qué vergüenza. Y ya después me di cuenta que, por ejemplo, con este niño, a pesar que era un niño TEA y que mucha gente de repente considera que los niños TEA lo que menos quieren es contacto físico, este niño le gustaba mucho lo que era el contacto. O sea, yo una vez que le empecé a agarrar la cabeza, ese niño se volvió el niño más dócil del mundo. Y ya ahí sí todo quería ser, ¿no? Entonces, esa fue también una de las razones por las cuales en su momento yo también pensé en la posibilidad de irme al área de niños. O sea, no es muy loco pensar que de repente esa hubiese sido una también si no me hubiese dedicado a fisioterapia veterinaria, esa hubiese sido una, ¿no? Pero sí, el cabezazo con un niño. En San Juan de Dios también me pasó que un niño me orinó encima. A ver, ¿qué más? O sea, ¿qué no me ha pasado que me acuerde de este tipo de anécdotas? Eh, También con los exámenes prácticos. Esos exámenes prácticos que te dejaban afuera, entraban de dos y uno era paciente, el otro era el fisio, ¿no? Y hasta como paciente, o sea, tenías que hacerlo bien, pues, ¿no? Por decir, te tocaba entre comillas, un diagnóstico y tenías que dar toda la sintomatología del diagnóstico que te estaban dando, ¿no? Sí, Claro, son cositas que de todas maneras sí siempre se quedan ahí en la mente. sí, la verdad es que me había olvidado esa anécdota que había pasado. Y es algo a veces que, o sea, no sé, o sea, a veces cuando los niños suelen ponerse un poquito, no agresivos ni impulsivos, simplemente es una respuesta a lo Ajá. mismo que tú mencionas, ¿no? O sea, se está insistiendo La tanto y pues, sobreestimulación que yo ajá, tenía. y ¿qué hay que hacer? Bueno, quizás mantenerse firme, ¿no? Tenías que Ujú, mantenerte en tu posición para que él pueda entender y empezar a pensar otros tipos de abordaje, ¿no? Pero bueno, son cosas que vamos aprendiendo, o sea, tampoco es tan sencillo el punto, ¿no? ujú. Pero bueno, es cosas que pasan. Ah, ¿y alguna anécdota en el internado? Uy, en el internado hay una anécdota que me da vergüenza. O sea, me da vergüenza porque, o sea, todo lo que abarcó, pero, o sea, mi, creo que fue en mes de noviembre, ya íbamos a acabar el internado. Ese mes me tocaba hacer internado con el licenciado Emerson, de respiratorio. Ya, ¿Ya? También cuando roté con él, dije, me voy a respi. O sea, yo quería todas las especialidades al último. Todas ok. las especialidades quería. Me gustaban todas. O sea, no todas, ¿no? Pero habían especialidades que me llamaban mucho la atención. Una de ellas era esta. Y para qué, siento que me fue bastante bien, ¿no? Porque una de las cosas que me gusta mucho es la fisiología, ¿no? Entonces, en RESPI tienes que entender todo un proceso, tienes que entender bien la patología para poder aplicar un plan de tratamiento. Pero en esta rotación me pasó con un paciente mientras lo estaba aspirando, y tenía traqueostomía y yo lo estaba aspirando, se me baja la presión. Y era porque yo tengo problemas en periodos de mi menstruación en los que no me avisa y de un momento a otro se me baja la presión, se me duermen las piernas, los brazos, entonces me pasó eso mientras que lo estaba aspirando al paciente. Entonces lo único que me alcanzó o lo que pude hacer fue decirle a la técnica que la atendía que apagara la máquina y ahí nomás retrocedí y me fui para atrás. El bochorno fue porque la gente que estaba ahí pensó que quien se había puesto mal era el paciente. Y todos empezaron a gritar código azul. Ya, Y el código azul era yo. sí, sí. Y vinieron todos los médicos para atender al paciente. Y era yo solamente que me había desvanecido, ¿no? Entonces
ese mismo día, o sea, pasé a emergencia, todo estaba bien. Vuelvo a subir, ya no era Majo, era código azul. Ah, qué curioso. Sí. Y bueno, algo muy parecido me pasó también en el primer mes del internado, en Orthokids, con la licenciada Yomara. ¿Ya? Igualito, también me puse mal, mientras que atendíamos a un niño, también igualito, ¿no? Pero todas mis rotaciones me ha gustado. O sea, ha habido cositas, pero siempre me han gustado todas mis rotaciones. Perfecto. Muy bien, ahora vamos a entrar a la parte quizás en la que todos están esperando sobre hablar de tu especialidad, ¿no? Ujú. Entonces, primero vamos a entrar conociendo tu experiencia laboral, más o menos por dónde te has aventurado, ¿no? ¿Qué has estado haciendo en Ajá. todos estos años desde que has egresado? Bueno, la primera experiencia que tuve directamente con trabajo ya en esta área fue con una veterinaria cerca acá a mi casa, en Comas. El veterinario era, bueno, era un buen amigo de mi papá. Entonces, él siempre pensó que yo me iba a dedicar al área de fisioterapia, de medicina veterinaria también. Cuando se enteró que iba a fisioterapia, me dijo, no te preocupes, yo quiero aperturar esa especie, o sea, yo quiero hacer ese servicio acá en mi veterinaria. Y me dijo, tú ven, nada más ven y acá empezamos a ver pacientes. Dicho y hecho, una vez le tomé la palabra y le pregunté si podía ir, ¿no? Y él fue como que la primera persona que apostó en trabajo por mí, ¿no? El doctor Iván, ¿no? La veterinaria se llama Mi Cachorrito, para los que viven en Comas. Y ahí es donde yo comienzo. Más o menos habrá sido eso en el 2019, 2019 más o menos, hasta 2018 quizá, ya ni me acuerdo bien. De ahí es que, bueno, en el ámbito de fisioterapia veterinaria, mucho llegas a distintos lugares por los médicos. En este caso, sí, es muy relacionado a la medicina, y esa medicina general, traumatología, neurología, ¿no? Entonces, uno de los doctores que trabajaba en esta veterinaria luego trabajó en otra, y en esa otra me llamó, ¿no? Así fui también a esta veterinaria. Ya iban dos, y cuando de pronto un día se aparece la posibilidad de postular a una plaza en una cadena de veterinarias que yo no sabía qué veterinarias eran, pues, ¿no? Hasta que voy a la entrevista, me entrevista, y como ya tenía en mi CV, trabajé en dos veterinarias, entonces creo que por esa experiencia previa también agarré este trabajo, ¿no? Que es en la veterinaria de Pancho Cabero, el doctor Pancho Cabero, y ya desde ahí estoy ya más o menos 2 años y medio, un poquito más, un poquito más. Y ya también de ahí me he ido abriendo a distintas otras veterinarias en todo lo que es la zona de Cono Norte. Ok, muy, muy interesante. Y ahora, cuéntanos sobre tu formación, ¿no? O sea, tenemos el conocimiento de que quizás como formación como tal en el país no existe, por lo tanto tenemos que ir tomando, ¿no? Lo que podemos ir alcanzando, o sea, por cursos, diplomados, ¿no? O algún evento que se Ujú. haya dado. Cuéntanos cómo fue tu caso. Sí, como les comentaba, primer encuentro que yo tengo con esta especialidad es cuando Villarreal trae a la licenciada Vivi, y lo que dictó acá fue un taller, ¿no? En su momento. Esa fue la primera experiencia que yo tuve formándome en el 2017. A raíz de eso, ya en adelante, todas han sido formaciones de cursos, talleres, algunos cursos especializados, pero como bien dice, lamentablemente acá en Perú, como tal, no existe la especialidad. Entonces hay que ir, como creo que muchas especialidades en un comienzo, ir formándote de otros países. Claro. Y eso es lo que yo tuve que hacer. Eso es lo que yo tuve que hacer. La mayoría de cursos que yo he llevado han sido, por ejemplo, de Estados Unidos, que es un país donde sí dictan cursos que son dirigidos para fisios y para médicos veterinarios, ¿no? Entonces,
porque para América Latina hay un conflicto todavía, ¿no? Un conflicto, así como los tecnólogos médicos, igualito, Me imagino. igualito hay conflicto ahí. Sí, entonces, donde yo puedo entrar como oficio, me he metido, ¿no? Entonces, más o menos es así. Y ya, bueno, la parte práctica, pues, desde el 2018-2019 que vengo ya trabajando en esta área. Ok. Y más o menos, o sea, dentro de la formación, ¿qué temas tratan? ¿No? O sea, para motivar a la gente Mira, ahí. claro, la fisioterapia veterinaria ahorita siento que está de todas maneras recién como que formando bases de cómo, desde la evaluación hasta cómo hacer los planes de tratamiento. Está muy disperso, creo yo, o así lo veo yo, ¿no? Es como que cuando tú entras, por ejemplo, vas a buscar información sobre un curso de fisioterapia veterinaria, lo primero que te aparece son agentes físicos y la mayoría se deja guiar o se deja llamar la atención por esa parte, ¿no? Y no se ve mucho la parte de, pues, evaluación o tratamiento en base al movimiento, ¿no? Entonces, si bien es cierto, estas formaciones que hacen en Estados Unidos son muy buenas porque incluso métodos de terapia manual que se utilizan en humanos ya se están utilizando para aplicar en mascotas, como por ejemplo, obviamente todas son herramientas, ¿no? Mulligan, punción seca, y si ya uno quiere ir un poquito más al lado holístico, hasta la parte de osteopatía también ya se está Ujú. aplicando en la parte de terapia en animales. Interesante. Y dentro de eso, por ejemplo, cuéntanos alguna experiencia con los animalitos. Bueno, primero, ¿qué, Ah, qué animalitos con los que se trabaja? ya. Yo nada más me he quedado en lo que es perro y gato. O sea, sé que fisioterapia se aplica hasta en animales exóticos, ¿no? Pero no he tenido la oportunidad, tampoco siento que sería un área al que me metería mucho, porque hasta en perro y gato la anatomía y la biomecánica es distinta, ¿ya? Incluso dentro de los perros, por razas, es distinta. ¿Ya? Entonces, uno puede pensar, ya, bueno, solo cambió de humana a perros y gatos, Claro. ¿no? O sea, como que entre comillas no es gran cambio. Fisiológicamente hay cambios. Obviamente el cuerpo y la fisiología del perro o del gato es un poco más primitiva que la del humano, ¿no? O sea, no hay tantos procesos complejos como los que hay en el humano, al menos en la parte neurológica, pero la biomecánica, la anatomía es distinta. Entonces, principalmente por el lado de la biomecánica, sé que he tenido que a veces sacar humo de mi cabeza. Sí, justo eso un poco te iba a preguntar, y por eso los cursos que se llevan, ¿no? Porque de hecho que la biomecánica es totalmente diferente, ¿no? Y ahora que Sí. mencionas entre razas, y me pongo a pensar ahorita, digo, pucha, de verdad, pues, o sea, también, ¿no? Pero dentro de los casos que se trabaja, por ejemplo, si hablamos dentro de lo clásico, o sea, hablamos, Perro y gato. no, pero dentro del fisio en general, Ah, hablamos de ya. músculo esquelético, neurológicos, Ujú, cardiorrespi, deportes, ujú. etcétera, ¿no? Igualito en veterinaria, o sea, la mayoría de casos que tú has visto está relacionado a un factor músculo esquelético o también otros casos, por ejemplo, problemas respiratorios, cardíacos. Desconozco, no te Claro. podría dar mayor Ujú. ejemplo, pero... No, sí, justamente a eso iba con que la fisioterapia veterinaria está como que recién comenzando en ese ámbito. ¿Por qué? Porque los más grandes, o mejor dicho, los dos grandes grupos que se ven en fisioterapia son, por lo general, musculoesquelético y neurológico. Son los dos grandes grupos que se ven. Pero entre esos dos, yo he tratado de de hacer abordajes, por ejemplo, en pacientes que estaban hospitalizados y que necesitaban, por ejemplo, fisioterapia respiratoria porque tenían exceso de secreciones.
¿no? Ya. Y que es más o menos, extrapolándolo al humano, es el manejo de pacientes respiratorios que están hospitalizados, ¿no? En UCI o que están en piso, ya, más o menos así. Y la otra parte sería que es un pequeño grupito que espero que poco a poco vaya creciendo, son los pacientes endocrinos, con sobrepeso, diabetes, ¿no? Pero igual, a ellos los podría incluir en el grupo musculoesquelético, pues, ¿no? Pero sí, los dos grandes grupos son musculoesquelético y neuro. Ok. Tanto para perro como para gato. Ujú. Sí, Interesante. en Ya, ambos. ya ahora, dentro de lo músculo esquelético, hablando netamente de músculo esquelético, ¿cuál es la incidencia o la enfermedad o el trastorno más común que suele pasar, ¿no? Y un poco por qué se debe esto. Mm, a ver, es, va a sonar igual lo que dije hace un rato. Depende mucho a veces de la raza o de la anatomía del perro. Yo hablo perro porque casi la mayoría de pacientes que yo recibo son perros. Gatos recibo, pero es en menor proporción. Entonces, en la parte de musculoesquelética, no hay como tal una patología o un algo, ¿no? Específico que sea como que el de mayor incidencia. Pero, por ejemplo, a ver, si hablamos de perros grandes, lo más típico son las displasias de cadera, ¿no? Por decir, displasias de cadera que con el tiempo desarrollan pues un tema de artrosis en un perro ya adulto. Y en perros Ujú. pequeños, en perros chatos pequeños, lo que suele pasar más son, por ejemplo, la parte más neurológica, que son hernias discales. Esos Ya. son los dos grandes grupos que yo tengo. En perros grandes la displasia o luxaciones de rótula o roturas de ligamento, que son de ligamento cruzado, y en neuro procesos de hernias discales. Ok, ahora veamos, ¿no? Ya un poco poniéndonos en el campo de los pet friendly, ¿no? Tengo mi perrito, tengo mi gatito, y ¿por qué un problema de hernia discal? ¿No? Sé que algunas razas son propensas a las hernias, al igual que las Ujú. luxaciones de cadera, ¿no? Por ejemplo, tengo entendido que los Golden Retriever o Retriever tienen a hacer problemas, ¿no? Y su primo hermano, ¿cómo se llama el primo hermano de los Golden? El labrador, El bueno, labrador, los ¿no? labrador, todos los perros grandes de por sí tienen una tendencia a hacer displasia de cadera porque hay una discrepancia genética que se da en el momento en que crecen, entre el crecimiento del fémur y el crecimiento o el fortalecimiento de los músculos de cadera. Netamente es eso. Entonces, todos los perros grandes, boxer, pastor alemán, golden retriever, labrador, dálmata, todos tienen una predisposición por su anatomía a hacer este proceso. Pero las hernias discales están más relacionadas a los animales que son bajitos, de patas cortas. Yo siempre le digo a los dueños que mientras su perro se parezca más a un salchicha, es más probable que tenga una hernia o que Ok. vaya a desarrollar una hernia con el tiempo, ¿no? Porque trato también de que, o sea, en este caso, yo me la llevo entre comillas fácil con el perro o con el gato, porque es un poco difícil que le caigas mal, o al menos no me ha pasado, pero que le caigas mal al dueño, eso sí puede pasar, ¿no? Entonces, entonces, yo trato de explicar o ser lo más clara posible y la manera para mí de poder que el dueño me entienda es, si tu perro se parece a un salchicha, en la forma que tiene, es más propenso a que tenga una hernia discal. Y esto netamente es porque el perro, a diferencia de nosotros que estamos preparados para aguantar la fuerza de gravedad de manera axial, ellos están en horizontal. Entonces, las actividades en las que el perro que está en esta posición lo verticalizamos, hacemos que el vector de fuerza ya no vaya así, sino vaya así. Y eso sumado en el tiempo puede acarrear, ¿no? Y también ahí hay que sumarle factores ambientales como que las escaleras, que al perro lo paran cargando como si fuera un bebé, o que de repente
lo paran de las patitas, o es un perrito que le gusta también estar mucho tiempo parado, ¿no? Ya son factores que pues hacen que esta predisposición no sea una predisposición, sino que ya sea una realidad. Claro, ahora, eso es muy importante, o sea, muchas veces desconocemos ese tema y tenemos lo mismo que tú mencionas, ¿no? Esa mala costumbre de parar a los perros de manera vertical o verticalizarlos, ¿no? O, ay, qué bonito, mira, saltan dos patitas y baila, ¿no? Y esto y el otro, y en realidad lo que estamos haciendo es afectar más la salud de nuestros animalitos. Qué interesante. Por ahí una pregunta también que hace Ismi es sobre los Rottweiler. ¿Alguna característica con los Rottweiler que puedan presentar? Los Rottweiler, como son perros grandes, también tienen esta predisposición al tema de displasia. Pero, por ejemplo, en Rottweiler, que yo haya tenido paciente, tuve una paciente, una Rottweiler, pero no vino por un problema de displasia, era una cachorra a la que el año pasado me tocó como 5 o 6 pacientes con el mismo tipo de lesión, el mismo mecanismo de lesión. Fue una ampolla mal aplicada en la pata trasera que tuvo como desenlace una lesión parcial del nervio ciático. Esto tuvo como consecuencia que arrastrara, ¿no? Ya no tuviera dorsiflexión, sino que simplemente lo arrastrara. Y esa fue una Rottweiler que atendí fue por eso, ¿no? Como raza, pues el tema de displasia de cadera, artrosis de cadera, por ahí si es un perro con sobrepeso puede ser algún problema de rodilla. Ahora, que me preocupa porque tengo un golden bebé todavía de 4 meses. ¿Se puede hacer algo para prevenir el tema de las luxaciones de cadera? A ver, lo que pasa es que yo creo que algo que también deberían recomendar los veterinarios como prevención es que al menos hasta los 6 meses de edad se les saquen unos rayos X. Se sacan rayos X para ver si ya de por sí, ya para esa edad ya tiene una predisposición. Si para ese momento ya está como que diagnosticado de displasia de cadera, entonces mi recomendación sería que en ese momento comience un plan de tratamiento para que la musculatura esté lo suficientemente fuerte para que evite, primero para que le ayude a formar bien la articulación de cadera, porque eso es lo que pasa, ¿no? No se forma bien el acetábulo y el cuello del fémur tampoco tiene una buena angulación. Si a eso le sumamos que no hay una buena musculatura, pues es más que seguro que va a tener una luxación de cadera. Pero mi objetivo en ese caso sería que esa displasia de cadera no llegue a un grado 3, que normalmente es para un tema quirúrgico, ¿no? Porque así como los médicos humanos, los médicos veterinarios, especialmente los que están relacionados al área traumatológica, son muy fanáticos de la cirugía, Ok. son muy fanáticos de la cirugía. Entonces, me gustaría si en algún momento de repente poder darles como opción el tema preventivo, no la fisioterapia como tratamiento, sino la fisioterapia como prevención. Prevención. Y en este caso, un plan de tratamiento sería para, teniendo en cuenta que el paciente no tiene dolor, ¿no? Porque es un cachorro, ¿no? Entonces, simplemente su plan de tratamiento sería una rutina de ejercicios y listo. No habría más porque no hay dolor, no hay limitación de movimiento, ¿no? Y ya de repente, al año, volver a sacarle otros rayos X y ver cómo va. Y llevarlo a un control, ¿no? Obviamente evitar a largo plazo, por ejemplo, que sea un perro con sobrepeso, ¿no? Otro tipo de cosas que pueden ser factores ambientales que pueden repercutir, ¿no? Claro, el tema metabólico es también importante, ¿no? Hay muchos Ujú. animalitos, o sea, algunos de razas grandes, ¿no? Que tienden a engordar o comen demasiado y eso termina perjudicando justo lo que tú mencionas, ¿no? Entonces, sobre la actividad física, ¿qué podrías decirnos, ¿no? De los animales y los dueños también, de paso. Eh, en el tema de actividad física yo creo que tiene mucho que ver, ahí sí hay mucha relación con el dueño. O sea,
por decir, yo entiendo mucho, porque yo soy una de esas dueñas que obviamente trabaja, entonces no puedo dedicarme tantas horas o no tengo la facilidad de estar, ir a trabajar, regresar, ir a trabajar, regresar, ir a trabajar, regresar, para que cada vez que vuelva a casa sacar a mi perro, ¿no? Pero este, pero se pueden tener, más allá de los paseos, que los paseos es una actividad como nosotros que salimos a caminar, ¿no? Ellos también necesitan salir a caminar, pero es una actividad de mantenimiento. Si el paseo dura entre media hora, 40 minutos en un trote regular, con descansos, ¿no? Entonces es un buen ejercicio, pero si solamente lo sacas a pasear para que orine y haga esto y huela un ratito y camina media cuadrita y ya se cansa, entonces no estamos haciendo ejercicio, estamos solamente satisfaciendo una necesidad de la mascota, ¿no? Ahí viene, igual que en humano, la diferencia entre actividad física y ejercicio físico, Ok. ¿no? Entonces, si el dueño no tiene tiempo, no tiene la disponibilidad, no tiene eso, no tiene lo otro, y tampoco tiene la disponibilidad de poder hacerle una rutina en casa, una rutina que ya sea guiada o una rutina que se le ocurra al dueño, entonces es un poco difícil también acostumbrarlo, ¿no? Mi perro ya tiene 9 años y él sube y baja escaleras, son 3 pisos acá en mi casa. Ahorita, por ejemplo, a un perro de esa edad, acostumbrarlo de cero a una rutina de ejercicios dentro de casa es un poco difícil, pero no es imposible, ¿no? Ahora, justo hay una consulta de Vane y dice, en los gatos, ¿cuáles son los problemas más frecuentes que se presentan? Ya. En el gato, lastimosamente, el gato y el perro tienen como que personalidades distintas. Entonces, el gato de por sí es un poco más independiente. Hay gatos cariñosos, obviamente, pero dentro de todo son un poco más independientes y más sedentarios. Entonces, la mayoría de pacientes que me han llegado felinos no han sido por lesiones adquiridas en el tiempo o porque hayan nacido con una condición necesariamente. La mayoría de gatos que me han llegado han sido por accidentes, ¿ya? Y la mayoría de esos accidentes han sido lamentablemente caídas, ¿ya? Caídas, caídas. Casi del 100% de pacientes gatos que yo he atendido, el 80% de esos pacientes habrán sido por caídas de un cuarto, quinto piso, y como consecuencia hay fracturas, pero lesiones musculoesqueléticas, ¿no? Son poquísimos casos de pacientes entre gato y perro, pero hablando solo de gatos, que nacen con alguna condición y por lo general son condiciones neurológicas o en todo caso condiciones congénitas de deformaciones, ¿no? Por ejemplo, con una patita que nazca de repente más corta o en alguna angulación y que le limite un poco la movilidad, ¿no? Pero lo más típico del gato es accidentes. Ok. Bueno, recomendamos a todos que sigan, ¿no?, la entrevista, que compartan un poco también la entrevista para poder reunir más gente que le interese precisamente este tema, ¿no?, que es sobre el Ahora, cuidado de tener de sus mascotas, tanto perritos como gatitos, ¿no? Justo estamos contando con Majo y ella nos está contando, para la redundancia, sus experiencias en estos casos, ¿no? Bueno, seguimos con lo del gato. A ver. ajá. Sí, como les decía, casi siempre los gatitos es accidentes, lastimosamente. Ya. Ahora, y eso también puede ser, bueno, el gato por lo general es un poco más intrépido, un poquito más arriesgado en ciertas cosas y a veces le falla el cálculo, ¿no? Y en otras también a veces los dueños no tienen el cuidado respectivo sobre sus gatos, ¿no? Por ejemplo, Sí, acá en casa sí, tenemos un eso es gato, cierto. vivimos en el tercer piso y es medio malabarista el gato, que tenemos que cerrar las ventanas para evitar que se ponga en el bordecito, ¿no? Entonces, es algo que hay que tener mucho cuidado con ellos, ¿no? Ujú. Ahora, ¿qué hacemos? Por ejemplo, justo hoy día venía de ver a una paciente, ¿no? Y también tiene un labrador, ¿no? Tiene un labrador una labrador que ya está viejito, ¿no? Y es el tema de sus caderitas, ¿no? Ya no se puede levantar, ¿no?
eh, ¿qué podríamos hacer? Bueno, de hecho, tienen que todos tenganlo en la cabeza. Hay que ir primero donde el especialista, ¿no? Pero quizás Ujú. alguna recomendación que se podría trabajar en casa, ¿no? Claro, eh, principalmente yo creo que hay que tratar los factores en los que podemos tener injerencia. Uno de ellos, que yo repito mucho, es el tema del peso. Si tu mascota está en su peso, ya, omitamos eso, ¿no? Pero si está con un peso extra, que suele ser casi siempre, porque a nosotros nos gusta ver a nuestras mascotitas todas rechonchitas, gorditas, entonces eso, ¿no? El tema del peso. Si ya quitaste eso y tu mascota está en un peso óptimo, pero aún así tiene pues dificultad, dolor, qué sé yo, entonces algo que se podría trabajar y no necesariamente tocando al paciente mucho, porque a veces los dueños tienen un poco el temor de, ¿y si le hago doler? O no se deja, o no quiere, conmigo no quiere, me dicen. A veces los dueños me dicen, conmigo no se deja. Entonces yo les digo, tranqui, volvamos a lo más básico, de lo básico, de lo básico, de fisioterapia humana también. Ponle una compresa caliente. A los perros les gusta todo lo que sea tibio, de por sí, ¿ya? Entonces, la compresa caliente, incluso puesta en zonas donde no es la lesión o donde no tienen el dolor, los relaja bastante. Entonces, ese estado de relajación en el que lo puedes poner con ayuda de una compresa caliente va a disminuir sus niveles de estrés y obviamente como una respuesta pues metabólica va a disminuir también un poco su dolor, ¿no? Ahora si ya de repente quieres como que arriesgarte un poco, ¿no? Se puede trabajar un poco lo que es terapia manual, pero a nivel superficial, nada más, ¿no? Como si fuese una caricia, ¿no? Pero eso sí, ya yo recomiendo hacerlo guiado, ¿no? Porque, por ejemplo, puedes tocar zonas en las que esté muy adolorido Ujú. o también saber qué tanta fuerza aplicar, porque eso también, los perros también, los perros, los gatos, yo siento que tienen mucha, o sea, similitud con los niños. A un perro lo puedes tocar y el perro va normal. Y vas y tocas otro perro y lo tocas así y el perro ya chilló. Y puede ser un tema emocional, puede ser un tema de que es muy apegado con el dueño y apenas el dueño se lo saca de encima y te lo pasa, ya empezó a gritar, Ok, ¿no? Y con los niños pasa muy parecido. sí. Con los niños es muy parecido. Entonces, prefiero yo, por ejemplo, en ese caso, esperar a la evaluación y ya en la primera evaluación que me ha pasado a veces hay dueños que por X motivo no pueden continuar las terapias y me dicen solamente puedo traerlo esta vez. Y yo en esa primera evaluación trato de evaluarles todo y trato de hacer un plan de tratamiento que yo sé que no va a ser para toda la vida, pero al menos le va a poder ayudar unos 3 o 4 o, bueno, un par de días para que pueda ayudar a la mascota, ¿no? Pero la parte manual es algo que se puede trabajar. Ahora, el tema sobre tu experiencia, que decías que te llevas bastante bien con los animalitos, más no a veces con los dueños. ¿Con todos te has llevado bien con todos los animalitos en sí? ¿O alguna quizás a veces una reacción de un gato, por ejemplo, te arañe o que un perrito te muerda? ¿Cómo hacer ese clic, ¿no? Como tú mencionas, puede ser también un tema muy parecido con los humanos o con los niños, los bebés que prácticamente no tienen la forma de comunicarse solo a través del llanto. Pues hay que tener ciertas estrategias para poder intervenir, ¿no? En el caso de los animales, ¿qué recomiendas o cuál es tu estrategia para que no te miren feo, no te Mm, saquen la mano, no te muerdan o te arañen? La comida, Ok, la comida. La comida de 10 con 9 me funciona la comida. ok. ¿No? Entonces, y no me refiero a comida en general, o sea, algún premio, algo que les guste, ¿no? Sí me ha pasado que hay pacientes que son muy reactivos, son perritos, por lo general perros, muy reactivos, que no necesariamente son agresivos, pero sí son reactivos, entonces
apenas te les quieres acercar un poco y ellos ya están a la expectativa y tienen una postura de que en cualquier momento te van a atacar por miedo, ¿no? Entonces, eh, lo que suelo hacer es ofrecerles algún premio y y con eso ir ganándome su confianza, ¿no? Ir ganándome su confianza hasta que ya relacionen. Eso es algo que siempre trato de hacer, relacionar la fisioterapia con algo positivo. O sea, es como que un condicionamiento clásico, pero con un refuerzo positivo, ¿no? Entonces es como que te toco y déjame tocarte y te doy esto, ¿no? Entonces el perro relaciona el premio, la comida, a que yo lo toco. Entonces ya, y con la repetición, ya al último ya se dejan tocar normal, pues, ¿no? Ahora, dentro de tu formación, ya que hablas un poco del condicionamiento, estímulo o respuesta a estímulo o premio, Ujú. ¿no? ¿Has Ujú. llevado dentro de la formación algo relacionado a ello, ¿no? Al entrenamiento canino, gatuno No, o no, algo? no te enseñan eso. Ya. No te enseñan, bueno, los que yo he llevado no te enseñan. Supongo yo que sí, o sea, es una gran herramienta, pero esto yo lo he aprendido en la práctica. Ahí sí me puedo sentir orgullosa de decir que con caídas, con alguna que otra intento de mordida y todo, pero lo he aprendido así, ¿no? Enfrentándome a la situación, ¿no? Tengo colegas, tengo amigos, mi novio, Paolo, uno de los que yo digo, oye, ¿por qué no intentas en algún momento también entrar a esta área? Le digo, o sea, es muy chévere y aparte de que tú también tienes trato con perros, le digo, o sea, ¿te llevas bien con los perros? Me dice, sí, pero ¿qué tal un perro me muerde? O si me quiere morder, ¿qué hago? ¿No? Y muchos colegas me han preguntado eso, ¿no? O sea, como si hubiese una receta, ¿no? O como si yo pudiese presionar un botón y el perro no me va a morder y si no lo presiono sí me muerde, ¿no? Pero no es así. Quizá estoy pasando también con suerte, pero ya son varios años, entonces creo que es de alguna u otra manera saber un poco abordar a los pacientes, ¿no? Ok, creo que eso es un tema muy, muy importante, ¿no? Incluso cuando tienes un animalito nuevo o a veces cuando adoptas, ¿no? De la calle, ¿no? Ujú. Un poco, o sea, volver a ese tema de mejor adoptar que comprar, Ujú. ¿no? Y también, pues, algún consejo precisamente sobre esta dinámica que tiene que haber, ¿no? Con estos animalitos que han sido abandonados en la calle, algunos tienen una historia de sufrimiento o maltrato, ¿no? Y por ahí pues toma su tiempo, ¿no? Hay un proceso de adaptación. ¿Por ahí has tenido alguna experiencia con animalitos que hayan Sí, pasado por ello? sí, tengo varios pacientes que son casos sociales, ¿no? Y los casos sociales son perritos que han sido recogidos, perritos, gatitos que han sido recogidos, ¿no? Entonces, casi siempre estos animalitos, pues como bien dice, tienen todo un tema detrás, ¿no? De haber estado en la calle, que les hayan pegado, los hayan maltratado, y encima de eso, su lesión, ¿no? Entonces, son perritos o animalitos bastante sufridos. Y sí, uno de estos casos fue justamente un perrito que intentó morderme. Es más, me mordió, pero le dio a mi reloj. Ok. Entonces, el reloj sufrió, no yo. Pero, pero es completamente entendible. Es un animalito que está a la defensiva porque la situación lo hizo así, ¿no? El ambiente lo hizo un poco hostil y recién se empieza a acostumbrar a que no le va a pasar nada malo, ¿no? Y que quien venga, y encima en esta posición que a veces como oficio uno tiene que abarcar al paciente, ¿no? Y yo, por ejemplo, yo no puedo venir y agarrar a un perro así de frente, porque es muy invasivo para la mascota, ¿no? Entonces, hay que tener mucha, bastante paciencia el adoptante o la persona que lo esté cuidando,
cuidado si es un temporal. Mis respetos para todos, porque tengo pacientes que, o sea, dueños que son, dan temporal a mascotas han recogido en la calle arrastrándose, y tengo varios casos de esos. O sea, quisiera tener menos de esos casos porque de verdad que duelen mucho, pero también si no estuvieran estas personas que de tan buen corazón, estos animalitos no tendrían este tipo de historias en las que tienen un final pues feliz, ¿no? Pues si no, en la calle su vida sería muy corta. Ok, Vane vuelve a preguntar y menciona, en el caso que haya un factor emocional en un perro, ¿lo derivas o recomendarías, bueno, hay un especialista para tratar netamente los Sí, problemas emocionales del perro, o recomendarías lo que vendría a ser el entrenamiento canino, o con la ujú. fisioterapia también puede ayudar a regular esto? La fisioterapia puede ayudar a regular, pero cuando ya hay un tema de comportamiento muy fuerte, muy marcado, la recomendación es derivarlo, ¿no? A veces el entrenador canino es suficiente y a veces no, ¿no? Hay un especialista en medicina veterinaria que es el etólogo o la etóloga, ¿no? Él, en este caso, es como que la persona o el profesional indicado para poder abordar este tipo de problemas y trato, me ha pasado pocas veces. Quien más deriva a esta parte es el médico veterinario, porque es un poco raro que lleguen a mí con problemas de comportamiento que no se puedan manejar en fisioterapia. Ok. La idea es esta, ¿no? Si un perro es imposible de tratar en fisio conmigo, es decir, tocarlo, entonces el médico veterinario lo deriva al etólogo o al entrenador antes de que vaya a fisioterapia, ¿no? Porque si no se deja tocar, no se puede trabajar con él, ¿no? Pero si pasa por el filtro de fisioterapia y se deja trabajar en fisio, a veces la fisioterapia, no por ser fisioterapia, sino porque hay un contacto, hay corrección de conductas, hay refuerzos positivos, es como que muy global, entonces ayuda a que la mascota cambie de cierta manera. Y eso me pasó con un paciente, no sé si de todas maneras le interesa que les comente la anécdota. Dale, sí, ese es el tema, anécdotas fisioterapéuticas. Este, Era un paciente, un schnauzer, medio cachorro porque no llegaba al año. Fue un caso de Pancho Caberún, de la veterinaria. No llegaba ni al año. Lamentablemente, todos los factores ambientales se habían dado como para que este perrito eh, le costara mucho cambiar su comportamiento. Tenía factores desde ambientales, extrínsecos, hasta intrínsecos. El perrito tenía una condición que es que solamente tenía un testículo, porque el otro lo tenía de manera interna. Entonces, esto acarrea como ya una predisposición a tener problemas de agresividad, ¿ya? Sumado a esto, el papá de este perro era igualito. O sea, en el sentido, también tenía esta misma condición y también tenía problemas de agresividad. Entonces, ya también había predisposición por ese lado. Y este perrito lo que tuvo fue que la familia se lo quedó, ¿no? Lo heredó prácticamente porque los dueños principales fallecieron, creo, no pudieron seguir con ellos y todos pasan a otra familia. Y en esta familia nunca habían tenido mascotas, nunca en su vida habían tenido mascotas. Fue la primera interacción y eran un montón de perritos. Eran los papás y los cachorros. Entonces tampoco les corrigieron esas actitudes que ellos pensaron que no eran nada. El perrito veía una bolsa y la hacía añicos. O sea, porque la bolsa se movía en el piso por el aire y el perro la destruía completamente. Le estoy hablando de un perro cachorro, ni siquiera un perro grande que ya, pues no. Entonces, este perrito un día se cae las escaleras, se fractura la pata. Se fracturó la pata y para cuando tenía la fractura, le pusieron unos tutores externos, entonces tenían que hacerle la limpieza los dueños. Eso se deja para casa normalmente. Con el perro no podía. Y era un schnauzer de así, chiquito.
Los dueños no podían con él, entonces pagaban todos los días para llevarlo a una veterinaria y que le curen, lo que normalmente uno haría en casa, ¿no? Hasta que se dieron cuenta que, pues, lo tenían que volver a operar porque la primera operación no había sido lo que ellos esperaban. Entonces, encima que este perro tenía problemas de comportamiento, tenía dolor, lo tuvieron que volver a operar. O sea, ya era pucha, ese perro se estaba volviendo el demonio de Tasmania, pobrecito. Cada vez que iba a la veterinaria lo llevaban con cono y encima del cono le ponían una funda de almohada porque el perro no podía ver a nadie. A nadie. Ese perrito cada vez que llegaba, todos sabíamos que ese perro ya estaba en la veterinaria, porque hacía un escándalo, pero se entendía que era por, por todas esas cosas que pues el perrito pobrecito estaría acumulando. Y yo decía, en algún momento lo van a enviar a terapia. Y yo cruzaba, todos los días cruzaba los dedos. Ojalá que después de su cirugía camine normal para que no lo envíen. Porque yo decía, ¿cómo lo voy a agarrar? Porque ese perrito lo agarraban entre 3 personas para poder atenderlo. Entonces, ¿cómo lo voy a tocar? ¿Cómo le voy a hacer la terapia si no le puedo sacar eso de la cabeza? El perro no veía a nadie. ¿Cómo lo guío? ¿Cómo le doy de comer? ¿Cómo lo premio? ¿Qué hago? Y lastimosamente, o sea, lastimosamente en algún momento llegó a terapia. Y ese fue el caso más difícil para mí en el sentido de abordaje, ¿no? ¿Y qué pasó? O sea, para bien, tuve que volver con más o menos como que lo básico. Trabajé creo que como 2 o 3 sesiones full texturas con ese perro. Full texturas, les dejé un montón de tareas para casa a los dueños. Los dueños se consiguieron como una bateíta con este tipo de sets de baño, que con la esponja, el cepillo, que la toalla, que esta, todos los días le tenían que pasar. Esa era su tarea. Lo bueno es que los dueños eran bien cumplidos. Si yo les decía 100 veces al día, 100 veces al día lo hacían. ¿Ya? Entonces, eso lo ayudó a regularse bastante. El perro empezó ya, por ejemplo, llegó un momento en el que le sacamos el cono, le sacamos la tela y el perro con la comida se guiaba, hacía todo, lo subía a la caminadora. ¿Qué iba a pensar yo que ese perro iba a aguantar la caminadora si le ladraba todo? ¿No? Pero así, son casos que pasan. Sí, bonita experiencia, ¿no? Es eso lo que uno, cuando te retan, ¿no? Dices, ¿qué hago? Dios mío, ¿en qué me metí? Lo que hace más bonito esto y se ven resultados. Ahora, si eso pasó con un perrito, con los gatitos no son más ariscos, por ahí, Sí, algo. los gatos suelen ser un poquito más ariscos, pero en gatitos hay mm, ciertas como que el abordaje es un poquito distinto. Por ejemplo, en el gato sí lo he utilizado el catnip, la hierbita para gatos o las feromonas, el churu es como un sachet que afrodisíaco para los gatos, ¿no? Entonces, también con eso lo intento, pero hay gatitos que sí son muy como que ¡pah! De frente te sacan las garras, de frente te muestran los dientes, ¿no? Entonces, lo que hago, y eso lo aprendí de los médicos veterinarios, fue envolverlos en una manta y hacerlos como un taco, y solamente les dejo la cabeza expuesta. Entonces, eso en un comienzo primero para cuidarme yo, para cuidarse el dueño, ¿no? Y y ya, ¿no? Y poco a poco ir quitándole de poco en poco la manta, dependiendo de la zona a tratar, ¿no? No es de mis cosas favoritas porque a mí me gusta tratar un poco más global, pero si es un gato que no se deja o sea, se deja, pero solo de esa manera, entonces tengo que aplicarlo, pues, ¿no? Y por ahí, bueno, no sé, si nos puedas ayudar también en algunos problemas que existen cuando tienes tu perro y tu gato en casa, ¿no? O Mm, quizás para juntarlos y se terminan peleando, ¿no? En alguna ocasión junté al gatito, ¿no? Con el perro de mi hija, que es un schnauzer, ¿no? Y el schnauzer todo bien lindo yendo a saludar al gato y el gato lo quería matar, ¿no? O sea, les sacó las garras, le sacó los dientes y así de reflejo jalamos al pobre schnauzer, ¿no? Porque ya vino un zarpazo
y dijimos, bueno, ni más juntos, ¿no? Entonces, ¿qué se podría hacer en esos casos? En ese caso sí, no he tenido, o sea, varios dueños me han hecho la misma pregunta. Ahí sí no sabría cómo orientarlos específicamente. Lo que sí es que hasta donde yo tengo entendido, la presentación entre dos mascotas, por más que sean o sea, por más que sean ambos gatos o ambos perros, tiene que ser progresiva. O sea, no es como que los juntas y le dicen, ay, ya, abrácense, ¿no? Entonces, no es así, ¿no? Porque de por sí cada animalito tiene su personalidad, ¿no? Su temperamento. Entonces, ya juntar un gato con un perro, ya de por sí es un poquito riesgoso de frente, ¿no? O sea, pajas de frente, ¿no? Pero algo que yo he visto que les funciona a algunos dueños es hacerlos que compartan espacio haciendo actividades separados. Por Ok, ejemplo, la hora de la comida. No les vas a poner la comida, los dos platos juntos. Pueden estar en el mismo cuarto o en la cocina, y uno por un lado y el otro por otro lado, pero cada uno comiendo. Y poco a poco ir haciendo que ese espacio o esa distancia entre ellos sea más corta, ¿no? A veces los que tienen mamparas en casa o rejitas, también, ¿no? De repente poner a uno de un lado y al otro de otro lado, ¿no? Y ir haciendo que esa distancia sea cada vez menos. Y obviamente para mí lo que debe ahí funcionar muy bien son las recompensas cuando no se hacen caso. O sea, mientras se ignoren es lo mejor que puede pasar, ¿no? Ya, pasando de eso es que se quieran, ¿no? Se quieran, se hagan cariño entre ellos, ¿no? Pero si se ignoran, si pueden compartir un espacio e ignorarse, es más que suficiente, porque pues de por sí hay animalitos que son bastante territoriales, y ahí es donde se pelean, pues, ¿no? perfecto. Ahora, cuéntame un poco, justo mencionaste hace un rato sobre, por ejemplo, cuando los animalitos tienen algún problema emocional o relacionado a ello, Ujú. van donde un especialista específico. ¿Existen otros especialistas más, ¿no? Por ejemplo, para el manejo de la conducta, para, o para algún caso en particular? O sea, Hasta donde yo sé, son más que nada el etólogo y el adiestrador, ¿no? Los dos. Tengo entendido que el adiestrador es quizá problemas un poquito no tan profundos, por así decirlo, y el etólogo sí ya trabaja un poco más, un poquito más ya problemas más graves, ¿no? Y bueno, es cierto que muchas veces el problema principal es la mascota, pero a veces también el causante es el dueño, ¿no? Y a veces claro. el dueño también algunos dueños no quieren aceptarlo y otros dueños tampoco se dan cuenta, ¿no? Pero casi siempre es un trabajo de dos, o sea, trabajar con la mascota, pero también trabajar con el dueño. Ahora, vamos a hablar ahora de los dueños. Este, Ah, ¿alguna anécdota? Bueno, primero, una bonita anécdota con algún dueño. Uy, o sea, casi todos mis pacientes, puedo decir que tengo la suerte de también llevarme bien con los dueños de estas mascotas que he tratado. Creo yo que el dueño que busca fisioterapia para su perro es un dueño que sí o sí está 100% comprometido con ayudar en la recuperación de su mascota, ¿no? Creo yo que es casi imposible que alguien me llegue a fisioterapia y que el dueño sea una persona despreocupada, o sea, que lo lleva porque en fin, ¿no? O sea, la inversión de tiempo, la inversión de dinero, la inversión incluso la preocupación emocional para que tienen con sus mascotas, ya indica un compromiso, ¿no? Entonces, por ese lado, como que bien, ¿no? Con los dueños, ¿no? Experiencias bonitas, casi todos cuando ya están de alta. Em, Experiencias no tan bonitas, pues cuando pacientes, ya sea por temas de edad o de complicaciones con otras enfermedades, se van, ¿no? Se van. Y es algo que también he tenido que aprender a lidiar con eso. O sea, muy bonito, sí, ¿no? Fisioterapia y todo, ¿no? Pero
Sí, también lamentablemente las mascotas viven menos que nosotros, entonces me ha pasado casos, ¿no? De que sí, ¿qué tal? ¿Cómo está tu perrito? O le pregunto, ¿no? ¿Ha venido tal paciente? Sí, para eutanasia. Y yo, ¿qué? No, no, y he tenido que con el tiempo ir también acostumbrándome que puedo querer mucho a mis pacientes, pero también tengo que trazar, aunque no me guste, una línea, ¿no? Porque si no, hasta a mí me afecta, pues. Claro, esa parte es complicada. Hay una pregunta otra vez, Vane nos menciona, ¿en los perros siberianos también es común la displasia cadera? En los siberianos no tanto, no tanto porque los siberianos son un poquito, digo yo, que son un poco más simétricos. O sea, la relación entre el largo de las patas, el largo de su cuerpo está un poquito mejor relacionada que en otras razas, ¿no? Entonces, los siberianos, mira, soy sincera, no me han tocado muchos siberianos, pero o sea, los que son más o menos parecidos a esas razas, este, que me hayan tocado como paciente, han sido netamente por lesiones traumatológicas, por decir, una artrosis de cadera, un proceso degenerativo por la edad, pero como tal, una patología que resalte mucho en ellos, ya sea trauma o neuro, no hay algo tan marcado en ellos. Ahora, un poco quizás un hecho muy recurrente que se suele ver todos los fines de año o en fiestas navideñas es el tema de los cohetes, ¿no? Y el daño que hace esto a las mascotas, ¿no? ¿Qué Ujú. recomendación harías a los dueños sobre el cuidado de las mascotas? Y una recomendación a nuestra hermosa sociedad, ¿no? Sobre el uso de los cohetes. Mm, sí, bueno, eh, ya hablando ya no necesariamente como oficio, sino también como dueña, porque mi perro es un perrito bastante reactivo a los cohetes. Se agita mucho y eso encima él tiene un problema, bueno, no un problema, pero una condición que tiene el corazón un poco grande, entonces se agita bastante, ¿no? Recomendación que me ha funcionado a mí es utilizar este tipo de como de vendaje, que es un vendaje como que compresivo. Me he dado cuenta que le ayuda bastante sentir contención, ¿no? O sea, si yo lo abrazo, no es de sus cosas favoritas, pero cuando he intentado con esa faja, como que lo he visto un poco más tranquilo. Eso, sumado a tenerlo en un cuarto donde le pongo una bulla que sea un poquito más fuerte para que aminore la bulla de los cohetes, también le ha ido bien. Otras cositas que se pueden utilizar son estas gotitas de flores de Bach, que son como que un poco más tranquilizantes y son naturales, entonces como que también no les va mal, ¿no? Eso, a utilizar una pastilla que a veces los dueños no saben que las pastillas, al ser medicamentos, necesitan una dosis y eso depende del peso de la mascota y a veces se les pasa la mano, ¿no? Entonces ya están bien en stone el perrito, pero hasta el día siguiente, ¿no? Entonces eso, ¿no? Y bueno, ahora, yo la verdad es que no le encuentro mucho sentido al reventar cohetes, pero para nada. No solo Navidad, Año Nuevo, las festividades de, no sé, del santo tal o del cumpleaños o que esto, que lo otro. No le encuentro mucho sentido porque para mí de por sí ya es una contaminación sonora que no solamente afecta a los animales, también afecta a la gente, ¿no? Afecta a los niños. Y para mí, por encima de eso está como que, de verdad, y hay gente que lo justifica, ¿no? Que te dice, ay, pero es solamente una vez, o sea, es una vez al año o dos veces al año. Y digo, ya, si es tan poco, realmente, ¿por qué hacerlo? O sea, creo yo que la empatía o ponerte en el lugar del otro debería ser suficiente para decir, pucha, no, ya mejor no lo hago. Creo que hay mucha gente que hasta que no lo ha vivido con su mascota, con su bebé, con su hijo, con un familiar, no ha dicho, ya no lo voy a hacer. O sea, es como que hasta que no te toca a ti, o sea, mientras que ese es como que el pensamiento bien individual, ¿no?
si a mí no me afecta, no me importa, ¿no? Mientras que a mí no me moleste, ya los demás, no me importa, ¿no? Entonces, creo yo que hay un poquito de que no se desarrolla mucho el tema empático, ¿no? De ponerse en el lugar del otro, ¿no? O sea, si yo veo que a alguien le está afectando por solidaridad, lo dejo de hacer. Ok, hay una pregunta de Vanes que menciona, ¿qué tan solicitada es la fisioterapia veterinaria en el Perú? Es solicitada, sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, en las zonas que son más para el sur, por decir, del centro de Lima hacia las zonas más, ¿cómo le llaman estas zonas? Pues San Isidro, tiene un nombre, ¿no? Que como que de bancos, todas estas cosas ¿El de centro esos distritos. financiero? Ajá, todas estas zonas sí tienen centros de rehabilitación. Está, por ejemplo, Fisiobet, Socialbet, hay varios y todos están más o menos juntos. El problema es que están como que todos en un solo lugar. Claro. Entonces, por ejemplo, para Cono Norte, la gente, no sé, pues de Piedra, Comas, Caraballo, es un viaje ir hasta allá, ¿no? Entonces, realmente cuando empecé yo a trabajar en esta zona de Cono Norte, me di cuenta que si bien, si hablamos de la parte, no sé, solamente de la parte de negocio, tranquilamente yo me podría explayar para esas zonas, pero acá hay mucha gente que lo requiere y que no puede, o sea, no tiene esa accesibilidad justamente por el tema de distancia. Entonces, y casi siempre son casos también, pues casos bien extremos, ¿no? Entonces, acá, al menos en Cono Norte, cada vez está siendo más solicitada. Cada vez está siendo más solicitada. ¿Y algún otro sitio, por ejemplo, has mencionado estos que se encuentran por el centro? Yo, por ejemplo, hace poco estoy transitando por Aramburú, ¿no? Por la Ujú, zona de Aramburú, y ahí hay muchos de estos sitios, que precisamente ahí es donde vi mucho este tema de radiografías, para tomografías, ujú, resonancias, la misma terapia, ¿no? Y ahí están uno cerca al otro, ¿no? Bueno, ya conocemos por un tema de referencia contigo que podemos encontrar también un fisioterapeuta o una persona que hace fisioterapia en el Cono Norte, ¿no? ¿Alguna otra referencia, por ejemplo, Lima Este, por San Juan del Lurigancho o por Villa El mm, Salvador, Villa María del Triunfo? claro. Me parece que para la zona sur, los que ya he dicho, también tengo un colega que fue el que me entrevistó para entrar a Pancho Cabero, el licenciado Gabriel. Él, no sé si ahorita todavía está haciendo lo que son consultas a domicilio, pero sí sé que atiende para la parte de centro, que es los alrededores de Breña, todas estas partes de acá, de pues como que cercado de Lima, ¿no? Para las zonas pues de Villa El Salvador, por allá, ahí sí no conozco, o sea, no conozco a alguien a quien yo pudiese recomendar. Sé que de repente debe haber centros, pero ahí sí ya está tan lejos de mí Ah, bueno, y es el otro extremo. sí, y lastimosamente no conozco algún otro colega fisio que esté haciendo también fisioterapia veterinaria. Varios me han escrito más bien para preguntarme cómo comenzar en esta área, ¿no? Pero lo que yo digo, creo que es un tema también de un poco de temor, ¿no? De dejarlo, de dejar tu trabajo, tu tranquilidad, ¿no? Para aventurarte a algo que no sabes si va a funcionar. Daya nos pregunta, ¿cuánto es el tiempo, bueno, recomendado para pasear un bulldog inglés? Ya, con los bulldogs, como son braquicefálicos, son de carañata, ¿no? Tienen una condición respiratoria de por sí, ¿no? Entonces, más que un tiempo exacto, yo lo que a todos los dueños les recomiendo es, claro, si la mascota camina, es sáquenlo a pasear nada más, ¿ah? O sea, si quiero leer, caminar, qué sé yo, pero sáquenlo a pasear y vean la resistencia que tiene la mascota en un paseo.
Por decir, si camina de largo minutos y de pronto ya se sienta o lo ven agitado, el tiempo de, como quien dice, su tiempo máximo, al menos, es esos 15 minutos, ¿no? Ahora, esos 15 minutos, ¿cómo los podemos dosificar? De repente son 10 minutos, te sientas en el parque con él, lo sientas, aunque él quiera pararse, lo sientas para que descanse, retome, recupere un poco el aliento y después haces 10 minutos más, ¿no? Y en vez de hacerte 15, te hiciste 20, ¿no? Y así vas progresivamente aumentando la resistencia de la mascota. En un braquicefálico, como un bulldog, tendríamos que evaluar eso. Tendría yo que evaluarlo y a veces es parte de, o sea, no a veces, casi siempre es parte de mi evaluación cuando voy a casas, ¿no? Cuando voy a una casa, lo que hago, parte de mi evaluación fisioterapéutica, es evaluar la resistencia de la mascota. Y para eso le hago toda una rutina de ejercicios. Entonces, si yo ya veo que caminar lo agota, solo caminar, entonces yo sé que tengo que comenzar con este paciente desde lo más básico. Lo más básico sería ir progresivamente aumentando el tiempo o en todo caso también puede ser la velocidad con la que camine el perro, ¿no? Ahí son varios factores que se pueden trabajar para poder decidir cuánto tiempo, ¿no? Ok, Taya dice genial. En caso del bulldog inglés, ¿sufren de displasia de cadera? No es algo que sea común en el bulldog inglés. Lo más común en el bulldog inglés son hemivértebras o fusiones de vértebras en columna, porque son compactitos, o también lesiones de rótula, luxación de rótula, puede ser bilateral o de una sola, ¿no? Es las cosas más comunes en esas razas. Ok. Bueno, ¿alguna recomendación que tú quisieras hacer a los colegas que por ahí se quisieran aventurar en lo que es la fisioterapia veterinaria? O también alguna recomendación que quisieras dar a los chicos que están terminando el colegio y no saben de qué se trata la fisioterapia o la terapia física, ¿qué les podrías decir? Mm, Creo yo que para los chicos que, bueno, que están terminando colegio y de repente están considerando como una opción fisioterapia, decirles que eh, quizá lo que ellos creen que es fisioterapia no necesariamente es, ¿no? O sea, si ellos tienen una idea de lo que es fisioterapia, este, mejor sigan buscando información para que se den cuenta realmente si es algo que en lo que quieren entrar. No porque sea malo, al contrario, es muy bueno, pero es tan bueno que tiene tantas aristas, o sea, tiene tantos puntos de vista, tiene tantas especialidades que por ahí alguna les va a terminar de gustar, ¿no? Pero es una carrera bastante dedicada. Siento yo que ser fisio es tratar al paciente, o sea, desde el enfoque de movimiento, pero también es tratarlo desde un punto de vista emocional, porque la persona no solamente viene con su lesión, me duele el tobillo, por decir, "No, me duele el tobillo", sino que viene con todo un tema psicológico detrás de que de repente hace 2 meses no puedo ponerme tal zapato porque no puedo, porque me duele y estoy triste, no puedo hacer deporte, no puedo hacer, entonces hay un tema psicológico, ¿no? Hay un tema emocional detrás. Entonces hay que saber que yo siento que si no eres una persona que se puede poner en el lugar del paciente, lo reconsideres. No, siento que no puede ser un buen fisio y no bueno en el sentido de que recuperes a todos tus pacientes, sino un buen profesional que da un servicio de salud si es que no eres amable con tu paciente, no te pones en su lugar, no te pones en el lugar de que de repente esa persona no solamente viene con un dolor físico, ¿no? Y para los fisios que quieran de repente en algún momento entrar o se les cruce por la cabeza entrar a fisioterapia veterinaria, eh, decirles que es bonito, es una especialidad muy bonita, siento yo que es una especialidad que te llena mucho,
te llena mucho como profesional, que creo yo que es muy, muy similar. Bueno, siento que a todos los oficios, la rama en la que estén, su especialidad los llena. Pero yo personalmente, que soy una fanática de los animales, siento que la satisfacción que me da la recuperación de mis pacientes no la igualo con nada. No la igualo con nada y si en algún momento algún fisio que esté viendo esto también quiere entrar a esta área, bienvenido. No es tan fácil a veces como parece, ¿no? Hay muchas cosas que hay que, como recién se está empezando en esta área, prácticamente es formarlo de cero. O sea, es formarte de cero, pero desde lo más básico. O sea, como yo decía hace un rato, la biomecánica, nada más, ¿no? La biomecánica es tan distinta por razas, por especie, que hace una semana con Paolo nos pasamos todo un fin de semana evaluando la marcha de los perros, para poder hacer desglosar un análisis más específico de cada etapa de la marcha, ¿no? Y eso no lo van a encontrar en los libros. Lastimosamente no hay bibliografía, ya no hay bibliografía, ni siquiera para los médicos veterinarios. Entonces, saber que los oficios que quieren entrar a esta área, bienvenidos, es muy bonita, pero hay bastante chamba, hay bastante chamba. Ok, bueno, queremos agradecerte, Majo, de verdad ha sido un gusto volverte a ver después de mucho tiempo. Como dije al inicio, te seguía por redes sociales, que haces a veces publicaciones trabajando con tus pacientitos y es tan lindo y maravilloso que cada quien encuentre su espacio en el que pueda ayudar y sentirse satisfecha o satisfecho con su propia carrera, ¿no? Nuevamente te agradezco el que hayas colaborado con este humilde programa, ¿no? Que hayas podido contar tus experiencias, qué es lo mejor que te ha pasado, poder recomendar a las personas sobre el cuidado de sus mascotitas y demás. Bueno, no sé si tuvieras algunas palabras que decir ya para despedirnos. Sí, no, muchas gracias a usted más bien, por la consideración. Y bueno, aprovechar para agradecer a todas las personas que en algún momento me pusieron ahí el bichito de que sí se podía, y bueno, sí se pudo, se está pudiendo, ¿no? Y espero que todavía con el tiempo poder lograr más grandes cosas, ¿no? Entonces, si puedo apoyar a algún colega que quiera entrar a esta área, orientarlo o contarle simplemente cómo es, ¿no? Bienvenido sea, y ahí están mis redes sociales, me pueden encontrar en Instagram. Sí, La sí, sí. página donde publico los casos es Kinefi, o sea, en inglés, Kinefi Vet. Es Kinephi Vet, de veterinario, ¿no? Kinefi Vet. Ahí encuentran los casos, espero. Ay, lo malo es que juntar todos los videos se me hace un mundo para publicar cada caso, pero espero subir más casos. Gracias por la oportunidad y espero que con el tiempo ya empezar a también hacerles charlas a los alumnos de repente, si se puede en algún momento, para que alguien, en algún momento alguien de repente también me quiera acompañar en este gran camino. Eso esperamos, ¿no? Poder difundir mucho más la carrera, que la gente nos pueda conocer qué es lo que hacemos, ¿no? En diferentes aspectos, que más Ujú. gente se aúna a esta cruzada, ¿no? A esta apertura de especialidad, ¿no? Para que podamos ser más fuertes cada vez como profesionales. Bueno, muchísimas gracias, Ujú. Majo. Agradecemos a todos por seguirnos en este programa de fisioterapia en animales en compañía, ¿no? De compañía. Las siguientes semanas vamos a seguir con otros temas, por ejemplo, fisioterapia pediátrica, que es más mi nicho, Mm. el próximo sábado de Semana Santa. Y bueno, los estaremos esperando. Muchísimas gracias con todos, gracias Majo nuevamente y nos vemos en otra ocasión. Cuídense. Gracias.